Antes, esta semana de trabajo virtual vamos a trabajar un tema muy interesante. Primero, pues es un tema que va a retomar mucho de lo que hemos trabajado durante todo el año en lo concerniente a la parte eh, de trabajo escrito y de composición. A su vez, pues todo lo que tiene que ver con uso de los diferentes signos de puntuación y cómo los utilizamos para hacer una redacción, brindar coherencia y dar un mensaje a través de un texto. En esta semana entonces trabajaremos el párrafo, es la estructura mayor dentro de una composición, porque en ella vamos a encontrar la cohesión de una idea, de un pensamiento, de una descripción, de un argumento. Entonces, en este ejercicio casi que retomaremos buena parte de lo que han hecho todo el año, vuelvo y repito. Entonces, en esta guía, como siempre, pues hay unos conceptos que necesitamos ver de cada uno de ustedes. Entonces los llamamos los presaberes. La idea es que aquí, a través de esta eh, asociación que se ve en esta actividad uno, usted relacione con sujeto con predicado, ¿cierto? Entonces aquí está nuestro sujeto para relacionar con nuestro predicado, es decir, eh, la persona de la oración y lo que complementa esa oración para que tenga coherencia. Entonces aquí ya hice una relación, el libro contiene unas páginas de mapas. Entonces ustedes van a hacer lo mismo, a relacionar esas ideas que se están presentando ahí entre el sujeto y el predicado, y luego aquí va a escribir esas oraciones. Ese es como un primer paso de una composición simple, de una composición que es con la cual se inicia un gran párrafo, que es una oración. En este caso, pues estas que estamos viendo acá, que son 5. Bien, eh, aquí la estructura de lo que es el párrafo. Entonces ahí está definido por colores. Primero pues la definición, que es un conjunto de palabras organizado a través de varias oraciones con las cuales vamos a dar una idea, vamos a hablar de un tema y lo vamos a desarrollar, ¿cierto? Como cuando hacemos un cuento en un inicio, en un nudo y un desenlace. Aquí también en nuestro párrafo vamos a tener lo mismo, ¿no? Una frase introductoria que podría ser esta parte verde que estamos viendo en el ejemplo, un desarrollo de esa idea que se planteó en verde, que está aquí planteado en color como oscuro, y una conclusión o un cierre de ese párrafo que está desarrollado aquí en este color como anaranjado café. Entonces, esa es más o menos la estructura del párrafo. Eh, las oraciones que utilizamos para construir este párrafo habitualmente están enlazadas por signos de puntuación, conjunciones y preposiciones. Entonces sería bueno tener a la mano por lo menos el taller que hicimos de uso de la coma, de los signos de puntuación y algunas de las conjunciones o preposiciones que usted ha venido manejando durante todo este tiempo de primaria y bachillerato. Estos párrafos que usted va a empezar a desarrollar se caracterizan porque pues tienen una estructura en su forma. Siempre lo vamos a iniciar con una mayúscula, vamos a cerrarlo siempre con un punto final en cada uno de los desarrollos de las ideas. Ejemplo, lo que estábamos viendo aquí. Entonces inicia con el Renacimiento, fue una época que se caracterizó, etcétera, etcétera, termina en verde y ahí hay un punto, iniciamos el siguiente, que es el desarrollo de esa idea, cerramos con un punto y hacemos la conclusión y cerramos con un punto. Entonces esa es como la forma, incluyendo toda la puntuación que se deba poner al interior. Bueno, entonces siempre vamos a tener en cuenta que para el desarrollo de nuestro párrafo vamos a desarrollar o a estructurar el pensamiento en una idea primero o en un tema, y vamos a llamarlo la oración principal o el tema de desarrollo. Entonces llámese que a usted le gusta el fútbol, la música, le gusta el dibujo, el diseño, el arte, etcétera. Entonces ese va a ser su tema y lo va a empezar a desarrollar a través de la propuesta de ese tema. Luego unas oraciones, unas ideas que son las que van a empezar a enlazar esa idea principal
y que van a desarrollar el tema del fútbol, de la arquitectura, del diseño, de la lectura, ¿sí? El tamaño habitualmente va de 4 a 14 renglones. Mm, La idea es que no sean párrafos muy largos, ¿cierto? De hecho, por ejemplo, este párrafo que están viendo aquí de ejemplo es un poco largo y pues el que no está interesado en el tema del Renacimiento como género literario, pues se va a aburrir. Entonces la idea es que los párrafos no tengan más de 14 renglones. Bien, los tipos de párrafos que tenemos entonces tenemos los expositivos, son los que habitualmente utilizamos para brindar una información sobre un tema que nos ponen a desarrollar o que nosotros estamos desarrollando, ¿cierto? Entonces, hacemos exposición de ese párrafo, de ese tema, perdón, a través de un párrafo expositivo. No vamos a incluir comentarios ni vamos a hablar nuestra opinión personal, simple y llanamente vamos a hacer la exposición de algo que se investigó o que nos pidieron proponer. Bueno, y acá hay un ejemplo en cada una de los ejemplos de los tipos de párrafo va a encontrar un ejemplo. Bueno, para que lo tengan en cuenta. Está ahí en verde. El descriptivo, que es habitualmente el que utilizamos para hacer una descripción física de características de una persona, de un espacio, para hacer una descripción exacta de un lugar o descripción física de una persona, su personalidad, su carácter, forma de ser, etcétera, etcétera. Y acá está el ejemplo de ese párrafo descriptivo. El narrativo, que es pues ya un poco más literario, es narrar hechos, eventos, sucesos que pueden haber sucedido en la política nacional de un país, en la cultura, en la economía, en la vida personal, y entonces se narra esa historia, ¿cierto? Entonces ese será un párrafo narrativo. Y aquí pues está el ejemplito de ese párrafo narrativo. El argumentativo, que es como el párrafo más complejo porque pues en él usted va a unir lo que es parte del narrativo y el argumentativo. Y usted en él va a investigar, va a hacer análisis, va a hacer interpretación, va a aportar datos, es decir, ya va a tener un poco más de complejidad en la información porque uno vuelve y repito todo lo que es la narrativa y el argumento de lo que está investigando. Y pues acá hay un ejemplo de este párrafo que pues trataremos de llegar a este argumentativo porque durante el resto del año vamos a tratar de desarrollar cada uno de los párrafos. Bueno, entonces la primera actividad ya la hicimos, que fue pues hacer conexión de unas oraciones simples, que son las unidades menores de un párrafo. Aquí hay una estructura que pues van a empezar a ver, ya la habrán visto en primaria y ya pues ahorita la seguimos desarrollando en el bachillerato, que es identificar una idea principal y una idea secundaria. Entonces las ideas principales pues habitualmente son las que nos plantean la hipótesis, el tema, nos identifican de qué se trata el texto o el párrafo del cual se está hablando. Y las ideas secundarias son las que hilan el desarrollo o el concepto del tema que se está desarrollando y profundizan un poco más allá de lo que está planteado en esa idea principal. Eh, entonces la idea es que lean esta infografía pequeñita, la interpreten, lean este párrafo que les estoy planteando acá y hagan la selección de respuestas de acuerdo a lo que está planteado en ese párrafo en cuanto a idea principal e idea secundaria. Entonces sería la actividad 1, la 2, la 3 y en literales, ¿no? En A, B, C, D, E. La actividad 3 entonces es subrayar en color rojo y la idea principal y en otro color diferente la idea secundaria de este párrafo. Del párrafo 1, del párrafo 2 y del párrafo 3, ¿cierto? Y por favor marcar ahí en algún ladito cuál color es para la idea principal y cuál para la idea secundaria. Pues ya les dije que el rojo, pero no falta el que se equivoque. Bueno, el color de la secundaria lo escoge usted. Luego en el literal B es identificar los párrafos que les acabo de mencionar, qué tipo de párrafo es, argumentativo, descriptivo, narrativo, etcétera, etcétera. Y finalmente acá hay un pequeño texto, algo desorganizado. Dentro del paréntesis usted va a escribir cuál es el primer párrafo, el segundo, el tercero y el cuarto. Y el quinto. Eso sería toda la actividad de esta guía número 1. Más adelante estaremos profundizando en el tema del párrafo, la rúbrica de evaluación que la devuelvo
cuando hayan terminado su trabajo. Les deseo muchos éxitos en su trabajo virtual y bueno, que también nos vayamos viendo pronto. Chao.